Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Nuevamente comenzamos con la segunda parte de esta clase de las macromoléculas de la vida. Son cuatro, ¿cierto? Recordémoslas: proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. En la clase anterior vimos, ¿cierto?, las proteínas, que están polímeros naturales hechos en base a aminoácidos, de los cuales hay 20 en total, donde se puede elegir. Las proteínas juntan muchos de estos aminoácidos y forman sus estructuras gracias al ARN, ¿cierto? Y al ADN. Recordar la estructura de la proteína: tenemos las estructuras, ¿cierto?, estructura primaria, secuencia de aminoácidos; estructura secundaria, plegamiento de las estructuras, ¿cierto?, el plegamiento de la secuencia de aminoácidos. Después, muchas estructuras secundarias se unen y forman una estructura tridimensional que se conoce como cadena polipeptídica, formando una estructura terciaria. Esta estructura terciaria puede juntarse con otras más para conformar estructuras cuaternarias de las proteínas, donde tienen subunidades proteicas, como el caso acá de la hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina, así se le dice, la hemoglobina. Bueno, ácidos nucleicos tenemos dos: son los ácidos que están en el núcleo. Tenemos el ADN, doble hebra, ¿cierto? Este es el ADN, y el ARN, que puede estar en forma de hebra simple, doble hebra, puede adoptar estructuras más complejas, estructuras tipo como una T, estructuras globulares más complejas, ¿cierto? Los ARN ribosomales, ¿cierto? Semejante a lo que son como la estructura de las proteínas. El ARN puede adoptar muchas formas. Sin embargo, el ADN siempre va a estar en una forma bicatenaria, con algunas variaciones, ¿cierto?, algún tipo de estructura variables, pero siempre está en forma bicatenaria, siempre unida, dos cadenas juntas, gracias al apareamiento de las bases que tiene el ADN. Entonces, la interacción que ocurre entre el ADN y el ARN es lo esencial para que pueda surgir la síntesis proteica, ¿ya? Porque el ADN contiene una secuencia que codifica, ¿cierto?, para todas las proteínas que tiene esa persona o ese ser vivo en particular. El ADN de las personas, por ejemplo, tiene en su información cómo fabricar todas las proteínas que tiene el ser humano o la persona en cuestión, y utiliza el ARN como un mensaje, donde ese mensaje se transforma gracias a otra molécula grande en proteína. Esa es la relación. Tenemos el ADN, ¿cierto?, que puede estar conformado por estas cuatro bases nitrogenadas, ¿cierto? Estas son las cuatro bases nitrogenadas, las que al unirse a un azúcar fosfato forma el ADN, ¿cierto? Tenemos aquí la base nitrogenada, que puede ser 4, citosina, guanina, adenina y timina, ¿cierto? Las que estaban acá: esta citosina, esta guanina, timina y adenina, ¿cierto? Recordar la ley de emparejamiento: acá está la ley de emparejamiento, y acá también. Solamente se va a unir una guanina con una citosina, GC o CG, ¿cierto? Siendo esta una hebra y esta otra hebra. Y siempre se va a unir una timina con una adenina, siempre, ¿ya? Esa es la ley de emparejamiento. Esto es lo que gobierna cómo se replica el ADN, cómo se sintetiza el ADN. Esa es la ley que gobierna el emparejamiento de las bases en el ADN. Y siempre timina con adenina y guanina con citosina. Eso hay que recordarlo siempre.
Los nucleótidos son los que conforman el ADN. La unión de muchos nucleótidos forman una cadena de ADN, la cual se va a parear con su cadena complementaria según las bases que tenga, ¿cierto? Según la ley que estaba acá, esta ley, ¿sí? Este nucleótido tiene por composición la base nitrogenada, que participa en el enlace con la otra cadena. El esqueleto lo conforma un azúcar fosfato, y en el otro lado tenemos un ácido fosfórico, ¿cierto? Un grupo bien reactivo, bien ácido. Este es el que le da la característica ácida al ADN, por eso se llama ácido, porque tiene este compuesto fosfato que es bien ácido. Acá está de nuevo la ley del emparejamiento específico, ¿cierto? El ADN el ADN del emparejamiento específico quiere decir que adenina se unirá solo a un nucleótido de timina, y un nucleótido de guanina solo a uno de citosina. A, T, G, C, ¿cierto? Aquí vemos A con T, C con G, G con C, T con A. Esto es una cadena y esta es la otra cadena complementaria, ¿sí? Y aquí entre medio están los enlaces. Y hacia afuera están los grupos fosfatos. Estos fosfatos pueden interaccionar con proteínas, ¿cierto? Pueden interaccionar con el medio también. Interaccionan entre sí formando... La cadena se enrolla. La cadena de ADN también se enrolla sobre sí mismo, se empaqueta, forma estructuras complejas con proteínas como las histonas, y se empaqueta de tal forma que es específica la creación de genes. Solo la célula sabe a cuál lugar del empaquetamiento ir en el momento preciso para sintetizar alguna proteína. No tiene que estar toda la cadena desplegada, por ejemplo, como en el caso de las bacterias, que tiene que estar por lo general toda la cadena desplegada para poder replicarse el ADN y expresar genes o duplicarse, hacer reproducción, ¿cierto? Aquí tenemos la estructura doble hebra, de nuevo con la parte de fosfato, azúcar fosfato hacia afuera, y las bases nitrogenadas dentro del ADN. La replicación del ADN, las dos hebras se separan en cada hebra en particular, y viene otra hebra complementaria que se crea sobre esa que quedó. Desde el punto de vista efectivo, es muy buena la replicación que hay. Se replica de manera muy eficiente, muy efectiva, en poco tiempo, gracias a la acción de buenas enzimas. El ácido ribonucleico está compuesto, en vez de timina, por el uracilo, ¿ya? Ahora el uracilo es quien se va a unir a la adenina en vez de la timina. ¿Se acuerdan que antes era AT? Ahora es AU, siempre AU. Y guanina citosina queda tal cual. La diferencia del ADN con el ARN es esta, en la presencia de esta base nitrogenada. Esta base nitrogenada solamente está en el ARN, y la timina solo está en el ADN. Timina solo ADN, ¿ya? ADN, ¿ya? Siempre recordar eso: uracilo, ARN, timina, ADN. El dogma central de la biología. Aquí el ADN se replica para crear cadenas, donde estas cadenas pueden ser transcritas a ARN, el cual al sacar ese mensaje, ¿cierto?, se replica muchas veces el ARN y sale hacia afuera del núcleo para iniciar la fabricación o síntesis de proteínas. Ese es más o menos el dogma central. De ADN pasa a ARN, el cual sale del núcleo, es leído por los ribosomas, ya sea en el retículo endoplásmico rugoso o en el citoplasma libre, ¿cierto? Fabrican proteínas, y estas proteínas pueden ser utilizadas por la misma célula, empaquetadas para hacer por exocitosis, ¿cierto?, salir hacia afuera, o ser utilizadas en la membrana de la célula, o lo que sea, la proteína que sea que haya que construir. Primero se saca el ADN al cual está la información, ese ADN se replica y después se transcribe en ARN, y después el ARN se traduce hacia proteína. Ese es el dogma central de la biología, en el cual se basa
toda la existencia de los seres vivos. El empaquetamiento del ADN en cromosoma, como les contaba, ¿cierto? Tenemos una hebra de ADN que la pueden ir siguiendo acá. Esta hebra de ADN se empieza a enrollar sobre sí misma, sobre estas proteínas llamadas histonas, ¿cierto? Las cuales van generando un enroscamiento sobre sí mismo también, formando unos filamentos, los cuales se enrollan sobre sí mismos de nuevo y estos se vuelven a empaquetar en lo que ya son los cromosomas, que son grandes entidades de ADN empaquetado, mucho ADN junto empaquetado. Eso es el cromosoma. Bueno, en la próxima vamos a ver lo que son los lípidos y carbohidratos. Quedamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Si les gusta, háganlo saber. Y propongan más temas, propongan qué les gustaría, sobre qué les gustaría escuchar, sobre qué les gustaría aprender. Vayamos investigando entre todos, ahí buscando información, armando segmentos diferentes. Eso es. Vale. Nos vemos. Chao.